El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? El Personaje del Viernes. Estamos aquí en otro programa muy especial, además en una fecha que no se da todos los días, es decir, en pleno fin de semana de elecciones. Pero como es la característica de este programa, con invitados extraordinarios y que nos cuentan cosas que no nos hemos enterado, o que si nos hemos enterado, pues nos dan todo el detalle, como a nosotros no nos hubiera realmente esperado que sean muchas cosas de ellas. Tenemos ahora otro invitado realmente excepcional, don Jorge Arosemena Gallardo. Lo único que no creo que puedo alabarlo es que es emelexista. Yo soy barcelonista, pero bueno, esa parte es así, uno ya escoge su equipo desde chico y en eso no se puede cambiar. Ya, como dicen, se puede cambiar muchas cosas, pero de equipo de fútbol no. ¿Cómo va, mi querido Jorge? Bueno, gracias Andrés por esta oportunidad y un saludo a los televidentes. A propósito de lo que dijiste, yo tengo una anécdota con eso. En alguna oportunidad yo estaba con Jaime Nebot. Tú sabes que Jaime fue vicepresidente y expresidente vitalicio de Barcelona. Claro. Y yo fui presidente del MLA. También. Y un periodista me dijo, cuénteme usted cómo se lleva tan bien con el abogado Nebot, siendo usted MLAcista y él barcelonés. Y yo le dije, bueno, algún defecto tiene que tener el abogado, no es perfecto. ¿Y cómo? A ver, ¿y han visto partidos clásicos juntos? Bueno, Jaime no va mucho al estadio ni ve mucho televisión. No, entonces no. Muy poco, pero hemos visto en alguna oportunidad, sí. Me acuerdo ahí en el Estadio Modelo que muchas veces nos encontrábamos ahí en la zona de palcos, ¿no? Con usted y sí, claro. Y que había los palcos que tenía mi abuelito Voltaire Paladines, Jaime Nebot Velasco, Rafael Guerrero y siempre pues estaban estos partidos, no solo los clásicos, sino toda la semana. Yo me acuerdo que hay mucho que un día en uno de esos partidos murió don Antonio Briz. En el estadio, un clásico, sí. Que fue presidente de la comisión de fútbol del Emelec. De la comisión de fútbol. Varias veces. Claro, una época de Emelec extraordinaria en la que él era llamado además no solo el ballet azul, sino el equipo millonario, sí. Todo aquello. Eran don Antonio y Munir Dazún. Ellos eran los principales. Uno se turnaban, uno y el otro, para ser presidente de la comisión de fútbol. Y los dos eran muy buenos dirigentes. Claro, dirigentes legendarios. Y usted en esa época ya era miembro de la comisión. Era miembro de la comisión de fútbol. Sí. Mucho menor que ellos. Algunos años, sí. ¿Y cómo fue? Le dijeron... Porque yo tomaba café allá al frente del almacén de don Antonio con Muniro y con Elías Guate. Y iba de repente Silvio Devoto, que era presidente de Barcelona en alguna oportunidad. Claro. Porque nos llevábamos muy bien con los dirigentes de Barcelona. Porque vivíamos en los clásicos. Entonces nosotros, por ejemplo, los del Emelec nos preocupábamos cuando Barcelona iba a descender. Y tratábamos de que, porque teníamos que jugar 4 clásicos el año siguiente, y no nos moríamos de hambre. De eso era la taquilla. Y los de Barcelona se preocupaban cuando nosotros íbamos a descender, si estábamos en peligro. Entonces nos llevábamos muy bien. Y en uno de esos días me dijo Munir, Jorge, el equipo nuestro se va a jugar con la Liga de Quito ahora de noche. En Quito se va a partir el equipo de fútbol. Ajá. El equipo sale a las 2 de la tarde. Quisiera irte tú presidiendo la delegación, que no tenemos quien la preside. Ya yo me voy. Ah, sí, de un momento para otro. Y me fui con tan buena suerte, ganamos 2-0.
Ya cuando regresé, era un viernes en la noche el juego, regresé el sábado, y el sábado en la mañana que fui a tomar el café, que tomábamos todos los días hasta el sábado, me dijo Muniro y don Antonio, ¿por qué no eres parte de la comisión de fútbol con nosotros? Que el otro miembro es Otón Chávez y el otro es Elías Guate. Ah, pero de lujo, pues. Sí, claro. y le dije, bueno, les agradezco, y ahí me quedé. Me quedé en la comisión de fútbol, ahí ese año quedamos campeones. ¿Y ese año qué año habrá sido? El 70. El 70. Sí. La verdad es que me impresiona lo que me dice, porque después Elías Guate siguió siendo dirigente de Emelec. Es más, fue presidente ahora en los 90, ¿no? Sí. Y yo creo que en este siglo también. Usted siguió siendo dirigente, también presidente además de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero en Emelec volvió a ser presidente en el 90, en 2004, mira, hace poco. Sí. No lo tenía exactamente de radar. Entonces, es una, de alguna manera, una escuela, ¿no? Sí, yo tuve suerte también porque ni a don Antonio ni a Munir les gustaba esto de las entrevistas, ni de salir en la televisión. Bueno, la televisión ni había, de salir en el periódico, nada, no les gustaba nada de ellos. Entonces cada vez que pasaba algo, Jorge, contesta tú, Jorge, y comencé a hacerme famoso, sí. Claro. Entonces, por eso fui yo presidente de la Asociación de Fútbol, porque había un pacto entre Barcelona y Emelec, de que un año era Barcelona, un periodo era Barcelona y otro periodo era Emelec. La ASO Guaya. La ASO Guaya. Y cuando le tocó a Emelec, entonces Munir me dijo, tienes que ser tú el presidente de la ASO. Pero el presidente le toca hacer a ti, le dije, Munir, ¿por qué no vas tú? No, me dijo, yo no voy a ir nunca, se canta tú. Y así fue como fui presidente de la ASO Guaya primero. Y después fue Elías detrás mío. Claro, Elías también. Sí, detrás mío. Época en que la ASO Guayas también tenía otra connotación, pues, ¿no? Era fuertísima. Era fuertísima. Y manejaba el estadio, pues, Sí, sí. en donde jugábamos todos los equipos. Todos los equipos. Sí. Y cuando jugaba la selección, jugaba en el modelo. En el modelo. Entonces, esa entidad realmente tenía un peso enorme. Mucha fuerza. Mucha fuerza. ASO Guayas y AFNA de Pichincha. Ambas, ¿no? Imagínate, teníamos votos dirimente. Así, ¿no? Que era una cosa antidemocrática. Tenía votos dirimente. Aunque eran varias asociaciones. Éramos lo más antidemocrático del mundo y perdíamos todas las elecciones. 7-2. Y yo me paraba y decía, no, en contra. Veto. Y se acababa el asunto. Matar. Salimos corriendo con Álvaro Pérez unas 3 veces en 3 congresos. Me acuerdo clarito, en Ambato nos rodeaba la policía, era un lío. Así, ¿no? Terrible, claro. ¿Y Álvaro dirigente de qué equipo? De AFNA, de Quito, la presidía Álvaro Pérez Intriago. Entonces, con los congresos íbamos los presidentes de la federación, asociaciones, representando a los equipos. Los equipos no tenían voto. No tenían voto. Las asociaciones. Pero qué diferencia, ¿no? Las asociaciones eran las que tenían, pero Guayas y Pichincha podían vetar. Más o menos como sí. Estados Unidos y Rusia, sí, en las Naciones Unidas. Sí, todos pueden opinar, pero ellos cuando vetan. Como dijo Andrew Stevenson, el famoso senador norteamericano y que alguna vez fue casi presidente, déjalos que se cansen hablando, después vetamos nosotros. Claro, déjalo que... Qué bueno, ¿no? Sí. Realmente increíble. Ahora, Jorge, en el caso de su afición por el fútbol, ¿viene porque su papá era aficionado? ¿Cómo comienza? A ver, yo te voy a contar. Mi papá no era aficionado al fútbol. No. Pero mi papá financió. Mi papá era gerente del Banco La Previsora. Okay. Y era muy querido de don Víctor Emilio Estrada. Mi papá fue el gerente más joven que tuvo el banco. Porque en esa época los gerentes tenían 60 años. Claro, era mi otra. Papá fue gerente del banco cuando tenía 38 años. Bien joven, sí. Más aún, como usted dice, lo que se usaba en esa época, ¿no? Don Víctor hizo gerente. Entonces un día se le acercaron 3 personas de Guayaquil, que se llamaba, tenía una sociedad que se llamaba Ingamar. Tito Intriago, que era Enrique Gallardo, que era Gá, y Enrique Márquez de la Plata, que era Mar. Ingamar. Ya. Y los 3 dijeron que querían fundar un equipo que se llamaba Río Guayas. Y que si mi papá podía prestarles la plata en el banco. Entonces mi papá, como era cuñado del uno, de Enrique Gallardo. Y íntimo amigo, Tito era pariente del primo. Ya. Y Enrique Márquez de la Plata era su hermano del alma. Entonces le prestó la plata. Entonces yo iba al estadio a ver jugar a Río Guayas, que era un deleite, ¿no? Era un equipo impresionantemente bueno. Era este equipo, el financiado por y que su tío, en este caso Enrique Gallardo, era de los principales, ¿no? Claro. Ellos eran los que mandaban. Ellos eran los que mandaban.
Y ese equipo fue un equipo pues formidable, porque quedó campeón invicto. No le ganó nadie, pues bueno, jugaban 10 extranjeros y un nacional nada más. Claro. Un nacional que por esas cosas de la vida se llamaba Sandoval, tuvo un hijo y yo fui el padrino. Me hizo padrino a mí, me hizo compadre a mí. Ah, no le creo. Sí, pero sí. acá, ¿ese era de dónde era? Ese era de aquí, Ese era de aquí. nativo de Guayana. Y todo en el Capuel. Todo en el campo, sí. Y Y ahí- era un equipazo, un equipazo. Y jugaban Emelec Barcelona, que tenían en sus primeros, habrá sido 20 años cada uno. Emelec, Pero ¿quién Barcelona. estaba? ¿Qué otros equipos? Patria, que tenía un equipazo, Norteamérica Norteamérica. tenía un equipazo. Rick Club tenía un equipazo porque era de John Manrique. Ah, ya. Valdés. Reed Club, o sea, Era el genio. como ya. El equipo, Valdés no era de Milagro, era de acá. No era de Milagro del Ingenio. Pero Jugaba jugaba. aquí, claro, sí. Ah, o sea que. No, era un lindo campeonato. Y la mayoría extranjeros, en todos los equipos. Extranjeros en todos los equipos. Patria después hizo un equipo también con la presidencia de Carlos Heiser, Ok. de Carlos Carlos Heiser Heiser. y vicepresidente Fernando Levet. Hicieron un equipo. Fernando Levet Sigal. Claro, hicieron un equipo que quedaron campeones invictos. Campeones invictos. Mira, qué increíble. Ya, entonces ahí nace su afición por el fútbol. ¿Y cómo así se decide por Emelec? ¿Quién era emelecista Bueno, yo de la me, familia? yo me decidí por Emelec porque entre el grupo de amigos teníamos que buscar una piscina donde bañarnos, pues para estar con la enamorada. Ah, Y la claro. única piscina que había era la de Emelec. Entonces fuimos a parar casi al sur, al barrio Centenario, para bañarnos en la piscina del Emelec. Y Capuel ahí era, enseguida nos agarraba, muchachos, venga que tienen que ser presidente, que tienen que ser socio, no sé qué. Y había que boxear para ser socio. Tenía que boxear, ¿no? Ah, si no era socio. Y siempre Capuel te ponía con uno más grande y más pesado, para que te pegue un buen pescozón. Ah, eso era fijo. Pero Capuel, eso sí, cuando la primera sangre paraba la pelea. Ah, ok. Pero él mismo estaba ahí. Ahí mismo, Ah, entonces sí. metía de socio, te gritaba. Firmaba, ya estaba. Pero qué increíble. A mí me No, contaba no, aquí en una entrevista con Gustavo Novoa Bejarano, Ajá. más o menos la misma historia, de que ellos tenían que hacerse con su hermano Fernando, que eran barcelonistas, Claro. socios de Melec, Sí, porque sí. dice, ¿y dónde podíamos ir? Y yo le digo, ¿y por qué se querían hacer socios de Melec? Porque ahí están las peladas, pues. La piscina, claro. Claro. Lo otro era el tenis club, que era muy lejos. Sí, muy lejos. Claro. Y la piscina de agua salada. Era de agua La salada. piscina del tenis era de agua salada. Y la de Por- Capuel y- era de agua dulce. ¿Y por qué? Porque estaba al lado del Estaba el estero. estero, pues ahí se tomaba el agua. Qué increíble. Sí. O sea, agua la tomaban del estero. El estero, sí. Usted fue gerente también del agua potable, a propósito, Presidente. presidente, Sí. de cuando era empresa municipal, De ¿no? agua potable. De agua potable. ¿Y funcionaba en dónde, En el Jorge? edificio que ahora es del municipio, al frente del hotel Tourist, que lo se llama. Ah, sí. Donde Sí, le sí, va sí. el agua potable. Ahora le dicen el Crillón, le El dicen Crillón, a sí. ese edificio, Sí, ¿no? sí. Y funcionaba ahí Todo el agua, edificio. pero era separada de alcantarillado, ¿no? O era la... No era de una sola. Era una sola empresa. Sí. Es que le pregunto eso por el tema ahorita del agua de la piscina, pensando cómo habrá sido que tomaban para la piscina del tenis. La tienen que haber igual filtrado, pues, ¿no? Ah, claro, Era sí. como esas piscinas en los barcos grandes, Sí. que Claro. son Son de agua salada. de agua salada. Pero son agua tratada. Ya, entonces usted, volviendo al tema, se iba al club por Emelec, que era al lado de donde es la empresa, donde empezó la empresa Funcionaba eléctrica. la empresa eléctrica, sí. Y quiénes eran su gallada, digamos, de amigos que también... Bueno, ahí los emerecistas siempre hemos sido un poquito, no somos tantos como ustedes los barceloneses. Pero íbamos algunos jóvenes, alguna gente de mi edad. Ernesto Novoa iba, por ejemplo. hermano. Ernesto, ¿no? Porque Ernesto era también emerecista. Javier Vallarino también era emerecista. Ah, los dos que fueron cuñados Sí, después, claro, ¿no? fueron compadres. Compadres. Porque la Delia era prima hermana de Javier Vallarino. Ah, ok, Era hermano, ya. sí. Era prima hermano. Prima ya. hermana de Javier, sí. Y compadres. Y compadres. Ellos. Y emelexistas. Y emerecistas de todos. Javier Márquez de la Plata también era emerecista y también era de nuestro grupo. Otón Márquez de la Plata también. También Ellos eran los que íbamos a la empresa eléctrica. a la empresa eléctrica. ¿Y ese club funcionó hasta cuándo? Pues yo ya no lo recuerdo como club social, Ese la verdad. club funcionó mucho
y después funcionaba a base de los empleados de la empresa. Ok. Porque Capwell, eso sí, todos los empleados de la empresa eran socios del club. A todos. Y Capwell les pagaba la tarjeta, la mensualidad y todo. Le ponían en el sueldo, les pagaban. Impresionante, Capwell. No, Capwell era un ser de otro mundo. Sí, ¿no? Sí. Impresionante, porque Con cómo su- se daba tenía tiempo su para esposa, todo. era bravo y todo lo demás, pero él por el Emelec y por la empresa eléctrica mataba. Y le hacía, el estadio empezó también para béisbol, ¿no? El estadio fue hecho para béisbol. Inició. Sino que lo inauguraron en el Sudamericano de Fútbol. Porque pidieron un estadio para jugar, que tenían la sede en Sudamericano y no tenían estadio. Increíble. La del 47. Entonces fue una delegación de Capwell. Yo, averíguate tú, yo no estoy muy seguro. Pero yo creo que parte de la delegación fue Voltaire. Puede ser, porque Atalaya lo transmitió y fue la única radio que transmitió en esa época. Fueron a pedirle a Capwell. Voy a averiguar. Capwell, por supuesto, dijo que sí. Mi abuelito Voltaire era gran emelexista, además. Voltaire yo tuve una amistad con él increíble. Yo lo quería mucho. Yo me acuerdo, un chico, Jorge, y lo tengo en la memoria, el Mundial de Argentina 78, que él lo iba a ver a usted, y usted mucho menor, pues. Sí. Y estaban allá, Sí. ¿qué será? ¿Un mes? Sí, es que yo en ese mundial fui parte de la comisión de penas. Ya. Avalanche me nombró. Pero ya era presidente, en ese momento era presidente de la federación, no. Avalanche a mí me quería muchísimo. ¿Y cómo lo conoció Yo, a Avalanche? por los congresos. Ah, ya, ok. Yo fui a varios congresos representando al Ecuador, representando al Emelec también, que en esa época jugaba mucha Copa Libertadores. Y bueno, sí. Avalanche había sido presidente de la Confederación Brasileña Sí, de sí, Fútbol. muchos años. O sea que usted lo conocía de antes Claro, de la FIFA, claro, de ser antes. presidente de la FIFA. De antes de la FIFA, sí. Entonces dijo, vente a la comisión de penas, Vente a la comisión de penas y me pusieron en el mundial. que esa es la que da las sanciones, ¿no? 78, sí. Es bien Claro, importante. claro, O sea, Él me hizo nominar por Sudamérica, porque él no era presidente tampoco ahí. todavía no. No. Ya. Y dígame una El cosa. presidente era Sir Stanley Rao. No, miento. Él ya era presidente. Ya era Stanley presidente. Rao fue presidente hasta el Mundial del 74. O sea, hasta la Alemania. Hasta Alemania. Ahí ya entrega ya la presidencia a... Ahí se puso bravísimo Avalanche. Te voy a contar una anécdota. A ver, Porque en el Mundial de Alemania, en el partido final, teníamos unos puestos reservados para nosotros, los de la FIFA. Yo ya era. ya Yo era era... engreído de Avalanche, creo. Puchica, eso debe ser una maravilla, ¿no? Debe ser... Entonces yo era casi como vicepresidente. Claro. Entonces teníamos unos puestos especiales. Y a lo que vamos a sentarnos, de repente hace un tumulto de gente y entra un poco de gente y se sentaron en unos puestos. Y era Henry Kissinger, que era secretario de Estado de Estados Unidos, Claro, una figura acompañado mundial. de unos 6 guardaespaldas o 7, y se coparon todos los puestos. Y Avalanche montó en cólera y me dijo: Jorge, esto no puede suceder en el Mundial de España. Ahora vamos al Mundial de Argentina, ya no hay problema, pero después viene el Mundial de España. Y yo quiero nombrar en el Mundial de España una comisión de protocolo, que tienes que presidirla tú. Yo le dije: pero presidente, ¿cómo puedo presidir? Yo presidí gente más importante que yo. No, me dijo, porque tú tienes pantalones y tú tienes que presidir la comisión de protocolo. Y me hizo nombrar. Así, ¿no? Porque si no viene el rey, y si ahora se nos han pasado por encima. Imagínate en España que hay rey. Claro. Viene el rey, ¿no? Y Se marqueses, sientan todos los y duques y todo. Se sientan en Claro, todos se los pone puestos, todo... porque tenemos que ver desde fuera del estadio, porque quieren caer el partido. Así que no. Y me hizo nombrar. Pero qué anécdota, ¿no? O sea, llegó Kissinger con 6 guardaespaldas que no han de haber sabido mucho de fútbol porque Sí, norteamericanos gringos. pues, A ¿no? Kissinger sí le gustaba, pero. A Kissinger sí. Claro, le cogieron todos los puestos. En la final. Todos los puestos en la final. Vamos a hacer la primera pausa comercial y volvemos inmediatamente con don Jorge Arosemena Gallardo, quien está con nosotros aquí en el personaje del viernes. Se me olvidó al inicio del programa, en la presentación, pues mencionar algunos de los más importantes y meritorios cargos que ha tenido Jorge en la dirigencia deportiva. Como él mismo, algunos lo hemos venido conversando: expresidente de Emelec, fue también presidente de la Comisión de Fútbol también de Emelec antes, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A nivel internacional, miren, yo no lo sabía, todo esto en la Federación Internacional de Fútbol asociada, así es, ¿no? FIFA. Luego Jorge fue jefe político del Cantón Guayaquil. También hace poco fue
el director de la, valga la redundancia, Dirección de Deportes del municipio de la ciudad de Guayaquil, entre otras importantes actividades. ¿Usted fue en algún momento legislador, Jorge? No, nunca. No. Como que no va para su carácter. No me gusta, no me hubiera dado de bala el primer día. Eso es decir, no va con su... Sí. No, ni para estar escuchando tantas cosas. Y tanto ignorante uno se vuelve bruto. Claro. Vamos a la pausa y regresamos. No se olvide que este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde. Mañana sábado se reprisa a las 9 de la mañana. Y el domingo también el reprise a las 7. Como este domingo hay elecciones, igual a las 7 de la mañana, luego de la inauguración del proceso electoral, que es a las 7, luego de eso el reprise del personaje del viernes. Ya volvemos en un momento. Esto es El Personaje de los Viernes por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy bien. Gracias, muy amables por continuar en la sintonía de Atalaya, el personaje del viernes. Estamos a través de nuestro Facebook Live, Radio Atalaya 680M, y de nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75, con el personaje del viernes, Jorge Arosemena Gallardo. Jorge, el Alfonso Pocho Harp, amigo en común, y que aquí pues está en Atalaya desde hace varios años, me dijo, tienes que preguntarle algo, no deje de preguntarle esto a Jorge, ¿por qué le dicen Garrincha? Entonces yo dije, bueno, la verdad yo no sé, pero sí escucho que le dicen hace años, ¿por qué le dicen Garrincha? Bueno, no te voy a contestar lo mismo que le contesté a un periodista que me molestaba en una época por todo. Ya. Y una vez ella me dijo, ¿y usted por qué le dicen Garrincha? Le dije, porque jugaba muy bien tenis. Se quedó. Había los famosos campeonatos, olimpiadas en el tenis. Claro, eran Yo famosos. jugaba en un equipo de fútbol, yo jugaba bien fútbol. Y fútbol en pequeño, en las canchas chicas, jugaba mejor todavía. Creo que era 5, ¿no? Sí, era de 6, creo. De 6, con arquero. Con arquero. Porque el fútbol como esa era una técnica de golpear la pared, pero porque el pared era un delantero más. La pared, pues usted hacía pase con La pared. Y jugaba bien. Y el Manco Peñafiel, un amigo nuestro, viejo, mayor, me puso Garrincha, porque en esa época Garrincha era famosísimo. Claro, era... En los 60 fue, y el 62 fue el mejor jugador del mundo. En Chile. Y estaba lesionado. Estaba lesionado Pelé. Sí. Y entonces le puso pero usted no era, porque Garrincha era como extremo, ¿no? O sea, Sí, era extremo derecho. Sí. Y yo jugaba extremo izquierdo, porque yo soy zurdo. Ah, ya, eso le iba a preguntar, usted es zurdo. Sí. Ahora qué increíble que a los zurdos extremos los ponen a jugar por la derecha, ¿no? Claro. Y viceversa. Porque tiene más panorama con el arco. Tiene más si panorama. miras así, tienes el arco de frente, si eres zurdo. Ajá. Como Salah, por ejemplo, Claro. y algunos Claro. los ponen a jugar. Claro. Ah, es por el panorama que... Claro, el propio Messi más le gusta jugar por la derecha, siendo zurdo. ¿Por qué? Porque él dribla, mira acá y está con la zurda y se pone al frente del arco. Es verdad que él más juega siempre por la derecha, ¿no? Siendo Sí. zurdo. Ahora, los jugadores hoy en día, la mayoría dominan los dos perfiles. Sí. Siguen teniendo una pierna dominante, Sí, ¿no? por supuesto. Pero dominan los dos perfiles, ¿no? Bueno, si hubiera 4 perfiles, Messi dominara 4 Sí, perfiles. Claro, Porque es sin un duda. monstruo. Es un monstruo, ¿no? Exactamente. Y hablando de eso, usted lo vio a Pelé, lo vio a Maradona, lo vio a Messi. ¿Con cuál se queda? Con Messi. Con Messi, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Primero como persona, No, sin que duda. es excepcional. Excepcional. Y segundo como futbolista. Messi ha sido brillante en un tiempo en el cual te asfixian y no te dejan jugar. Y tú de repente hay, no sé, 50, 100 goles de Messi rodeado de 4 defensas y la mete. Claro, ¿cómo se da eso? Y tú ves jugar a Pelé el año 70 en el Mundial, le meten un centro, la para con el pecho, se vira, se da la vuelta, se vuelve a virar y se va para adelante. Eso ya no existe. Todo el espacio. Eso ya no existe en el fútbol de ahora. En el No. fútbol de ahora tú no tienes ni tiempo de pararla con el pecho, ya tienes 3 encima tuyo. Claro, eso no existe. No existe. Y Maradona no tiene una serie de condiciones que de Messi, por ejemplo, dentro de la cancha, quiero decir, siendo tan habilidoso como era, ¿no? Sí, Ni qué decir afuera, que eso es otra cosa. No. Afuera es una persona fuera
de combate. Maradona tiene una calidad increíble, igual que Sí. Messi, igual que Messi. Pero para mí a él se le descalifica su conducta. O sea, eso le quita... Eso le quita mérito, le quita muchísimo mérito. Maradona se metió hasta con el Papa. Sí, pues. Entonces es un tipo que no Sí, tiene sí. respeto por nada. No tenía respeto, esa es la palabra, no tenía respeto por nada, más bien buscaba andar teniendo eso, o sea, faltando el respeto A por ahí. Messi tú lo ves, un tipo, es un ejemplo, Messi es un ejemplo. Fíjate nomás lo último que hizo, que tuvo que ver con nosotros, ese tema de que Campana no tenía entradas para ir al partido inaugural. Y se puso En el chat, en el grupo de A WhatsApp. ver si tú entras y al minuto Messi le contestó cuántas quieres. Pues eso es algo de una persona, A una persona que ni la conocía. ni la más conocía, Campana. ¿no? Claro, ni Era siquiera su que era compañero de equipo, pero de pocos días, ¿no? de pocos días, De ¿no? pocos días. ¿Y cuántas quieren? Eso son gestos, Claro, eso te da idea de lo que es Messi. Messi es un ejemplo. claro, y Por eso lo quiere todo el mundo. es que ahí es lo que iba, ¿no? Ahora que está en Estados Unidos, lo quieren los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, los adultos, todos. Todos. O sea, es algo Sí, que no, trasciende, sí, ¿no? sí. Sí. Messi no tiene enemigos. No, más bien lo contrario. Me decía hace poco Jorge Barraza, Sí. por interno, me decía, en Estados Unidos los padres, o sea, los hijos a los padres les piden quiero ir a ver Messi como que si fueran a Disney. Sí. O sea, sí, Fíjate el hecho del último mundial. En el último mundial, en un momento determinado, todo el mundo quería que gane Argentina por Messi. todo el mundo. Todo el mundo, menos los franceses, obviamente, porque iban a ser ellos los que iban a jugar. Claro, Pero ahí todo el mundo quería que gane Argentina por Messi. claro, o sea, no era Y eso no se ha dado cuenta, porque no se ha dado nunca en el fútbol. que haya esa, o sea, casi que una unanimidad, pero por Messi. Claro. Claro, Jorge, volvamos al tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cómo llega a ser presidente de la federación? Al principio no se llamaba federación, ¿no? Sino llamaba asociación. Asociación Ecuatoriana de Fútbol. Yo fui ya cuando era federación. Usted ya fue. Otón Chávez había sido, me parece, de la asociación. No fue nada. No fue. Y Cesario, Cesario fue el presidente de la federación también. fue de la federación también. Antes que yo. Ok. ¿Y funcionó siempre ahí abajo en la piscina olímpica? No. Primero funcionaba en un edificio que se sacó en una rifa el cabezón Mateus. Claro, En Gustavo la calle Mateo, que muy sacaba- amigo de mi Se abuelito. sacaban Walter todas las Tala. rifas que en Guayaquil se las sacaba él. ¿Ah, sí, no? Sí, tiene una suerte. Este edificio quedaba en la calle Escobedo y Víctor Manuel Rendón, creo. Ok, ahí Un piso entero era de la Ecuatoriana de Fútbol. él la facilitó. Sí. 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 Y- Y de ahí nos fuimos a la piscina olímpica. ¿Por qué, o sea, y en buena hora que haya sido así, por qué se fijó la sede aquí, en Guayaquil? Bueno, porque nosotros fuimos los pioneros de esta cuestión de hacer, y porque se decidió así, por Se parte decidió de las así. asociaciones, sí, que fuera aquí. No, en buena hora. Digo, porque me parece que hay tanta entidad centralizada en la capital de toda índole, Sí, señor. que por lo menos en este caso y otras, que haya unas cuantas que no estén allá, es bueno. Sí. Y, Ahí también hubo mucha influencia del Comité Olímpico. ok, Y el Comité Olímpico siempre ha estado en manos de guayaquileños. sí. Felizmente. Tu Y abuelo. mi abuelo. Arroyo. Claro, Agustín Arroyo, Sabino Hernández, Sabino Hernández. que fueron grandes presidentes todos. Ujú. Y el otro gran dirigente que había en esa época, que era súper guayaquileño y súper de acá, que era César Muñoz. César Muñoz Vicuña. Cuña, sí. Claro. Y funcionó siempre aquí, pues. Siempre aquí. Sí. O sea que el COE es antes, obviamente, del Comité Olímpico Ecuatoriano, me refiero. Sí. Antes de la federación, Sí, ¿no? sí, Mucho sí, antes. sí. Hablando de la federación, le dijeron, venga, ¿cómo se dio No, la elección? iba a haber un congreso, se había terminado el periodo del presidente, iba a haber un congreso y yo fui candidatizado por la Federación del Ecuador, de Guayaquil, Ya. de Guayas. Y fuimos a un Ah, congreso, claro. Y ya había sido presidente de Azoguaya. Sí, claro. Ya he sido presidente 5 años de Azoguaya. Y fuimos al congreso en Manta,
que fue un congreso para mí súper especial porque me nombraron presidente y también ese día me enteré de la muerte de mi gran amigo de la vida, Abel Jiménez. En un accidente fatídico, ¿no? Viniendo de Riobamba y me avisaron justo en el congreso en el momento que yo estaba dirigiendo la palabra. Mire, qué momento tan duro, justo en ese momento. Fue un momento de mucha alegría para mí y de mucha tristeza al mismo tiempo. Alegría porque me eligieron presidente y tristeza porque se murió un hermano. Claro, qué mala cosa que el Coliseo, Abel Jiménez, lo hayan movido de donde estaba pues, originalmente, ¿no? Allá al Parque Samanes, que es bien lejos. Entonces no... Muy lejos. Por más de que tratan de que la liga, esta que se llama Pro, tenga una actividad, no es lo mismo que sea más cerca, acá, o en el Voltaire Paladines, o en el Abel Jiménez, que tan lejos, ¿no? Entonces, sí. Usted fue presidente también, me decía, de la Asociación de Básquet. Sí. O sea que es uno, si no el único, uno de los poquísimos dirigentes, yo creo que el único que ha sido en Deportivos del Guayas, que ha presidido 3 disciplinas diferentes, ¿no? Sí, y la del básquet fue primero que la otra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo así el básquet? Porque yo era delegado del Oriente y hubo una elección también y me dieron presidente. Oriente era de los equipos, por si acaso, sí. De los equipos importantes, sí, ¿no? Con Atlético y LDE, Ferroviario. Uh-huh. Y mi secretario, ¿sabes quién fue? No. Jaime Roldós. Jaime Roldós. Sí. Pero qué linda anécdota, ¿no? Porque él era delegado del Athletic Club, que lo mandaba a Sal Bucaram. Claro. El Athletic, Asad Bucaram era el... Claro, Jacobo Bucaram era el entrenador, el hermano de Asad Bucaram. Y el suegro de Jaime Roldós. Claro, y el suegro, y Asad su tío. Pero el básquet era muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Aparte que se jugaba muy buena pelota, como dicen, también los dirigentes, gente influyente, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota linda con Jaime Roldós. Ajá. Después mi secretario, como te digo. Y después fue presidente de la República. Y después, claro. Y cuando vino el rey muy de recordado. España, vino el rey de España, Jaime Roldós era presidente del Ecuador. Y vino el municipio de Guayaquil. Yo era concejal. Okay. Entró el rey de España, que lo recibió Ana, que era el alcalde. Y cuando estábamos en la fila para saludar, yo pasé por donde Jaime Roldós y le decía, señor presidente, buenas tardes, le di la mano. Me dijo, Jorge, Jaime. ¿Así? Sí, entonces lo miré y le dije, no, Jaime afuera de aquí, le dije. Aquí eres el señor presidente. Pero... Entonces después me dio, tú eres un señor, la verdad. Me dijo, ya, pero ya conversando. Cuando ya había pasado el saludo protocolar. Lógico, ¿no? Sí, pues. Entonces, ¿qué fue Jaime? ¿Qué quiere? Ahí en pleno saludo protocolar. O sea que, y estaba el rey visitando, en esa época Juan Carlos, ¿no? El rey Juan Carlos. Sí. Era muy joven, ¿no? Tenía de rey 3 años, creo. O sea, esto fue el año 78 y... Claro, y él habrá subido que en el 75, 76, ¿no? Franco se murió en el 75. O sea que habrá sido 2 años, sí. Ya lo vamos a chequear. En todo caso, ¿cómo no que me quiero saltar, pero esa elección en la concejalía de Guayaquil, pues ha sido bien, usted multifacético, pues, o sea... La elección de la concejalía fue una cosa rara porque había terminado la dictadura. Claro, volvíamos a la democracia. Volvíamos a la democracia, pero a la democracia volvimos primero eligiendo alcaldes y concejales, no presidente. El presidente se eligió el año 79 y los alcaldes y concejales se eligieron en el 78. Y se posesionaron antes, ¿no? Entonces el alcalde iba a ser una coalición del Partido Social Cristiano, que no existía casi, eran 4 gatos aquí. Claro, era... Del CID, que era un partido de mi tioto, Coalición Institucionalista Demócrata. El CID, lista 8. De los liberales, la verdad, que estaba de director Pancho Huerta. Pancho, ok. Y lista 2 era. Los socialistas, y no me acuerdo quién más. Y el candidato, ¿sabes quién era? Fíjate que los vueltas que da la historia. No. El candidato era León Febres Cordero. Para alcalde. Si hubiera salido alcalde, capaz que no salía presidente nunca. Claro, no hubiera sido legislador, ni seguramente... Bueno, esta coalición fracasó porque Pancho Huerta desistió de hacerla. Y en esa elección
se eligieron alcalde y vicealcalde por una vez en la vida, si te acuerdas. O sea, ya, o sea, Hubo no dupla, como hubo dupla. no como ahora que Como presidente y vicepresidente. sí, en una papeleta. En una papeleta, No, sería no, alcalde no y me acordaba. vicealcalde. Y entonces el vicealcalde de León era yo, por pedido de León. O sea, usted fue sí Yo fue. era candidato. Sí. Entonces León renunció y mi tío me dijo, tú también renuncias. Tú te vas de cabeza de lista del CID, del partido nuestro. De el lista 8. Y como te cuento, Sí. yo en esa época ya salía todos los días en el periódico. Lo Porque conocían por todos lados. Porque tenía votos dirimente, hacía relajo un día con ese voto dirimente. Y esto le gustaba a los periodistas que nos pasemos por encima de los que ganaban, pues, ¿cómo era la vida? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era la vida? Y entonces yo tenía mi votación, pues. Claro. Y entonces mi tío me dio tu vaca y el candidato para reemplazar a León, ¿sabes quién fue? Jacinto Velázquez. Y Jacinto Velázquez Herrera. me rogó que yo vaya de vicealcalde y mi tío no me dejó. Que luego fue candidato a legislador, pues en Sí, esa misma. sí. O sea, primero fue candidato a alcalde. Sí. Ya. Sí. ¿Cómo es la historia, Sí. no? Y entonces, ya ahí, Y de ahí ya fue en la concejalía 5 años. 5 años. 5 años duraban en esa. Bueno, Porque esa fue más elección, te largo. voy a contar, en esa elección yo Ujú. llegué segundo. De todos los concejales. Claro, pero ya te voy a contar lo que es gracioso. Pues. Primero llegó a la lista de Sad Bucarán. Ajá. Creo, no estoy seguro. Me imagino porque era Que CCP. sacó, claro, creo que sacó 130.000 votos. Por Ya. Yo era segundo con 30.000 votos. Y tercero eran los liberales con 28. Y cuarto era Bolívar Cali, que era el candidato de Hanna, que quedó alcalde. Que después quedó alcalde, claro. Con 20. Era candidato de Hanna. Ok. Claro. Bolívar Cali encabezaba la lista de Hanna. Porque eran del CFP, pues ellos. Ellos eran originalmente. Original del CFP de Guevara. Claro. Ya. No Claro. de la línea de Assad, sino Claro, de Guevara. claro. Y él entra como vicealcalde o como concejal. No como concejal. Como concejal. Como concejal. Bolívar Cali Bajaña, claro. Sí, el vicealcalde de Hanna fue Pibe Palacios. Al pibe, el famoso Pío El Palacio. famoso Pibe Palacios. Que fue mi compañero de consejo. Durante este periodo. Claro, nos reíamos bastantísimo porque era un salvaje. Bueno, es que un personaje, ¿no? Claro. Pero imagínate que la calidad del tipo que era. Eso que le iba a decir. El Pibe Palacios era, primero que era un hombre cultísimo, inteligentísimo y de unas agallas nunca vistas. El Pibe Palacios llegó aquí al Ecuador después de 20 años de estar fuera y ¿sabes dónde estaba? No. En Venezuela. Y era secretario general único del Comité Petrolero Venezolano. En el país del petróleo del mundo, un ecuatoriano del No, secretario. claro, en la época que el país petrolero por excelencia, Sí. Venezuela, en esa época, pues. Sí. O sea que Uf, brillante. brillante. Vamos a ir a la segunda pausa y regresamos en la parte culminante de este personaje del viernes, que nos va a quedar bastante corto, creo yo, y lo vamos a molestar a Jorge Arosemena a ver si hacemos una segunda parte, porque la verdad es que miren todas las cosas que hemos hablado, pero estamos por el año 80, así que ya regresamos inmediatamente en el personaje del viernes. No se olvide que estamos a través del Facebook Radio Atalaya 680M y el YouTube Radio Atalaya 75. Esto es el personaje de los viernes por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Gracias, muy amables oyentes de Atalaya en el personaje del viernes. Una consulta para don Jorge Arosemena Gallardo. ¿Dónde nace o cómo nace su amistad con Jaime Nebot Sade? Bueno, nosotros éramos playeros cuando mi papá vivía. Y los Nebot también eran playeros. Ajá. Y entonces íbamos al Hotel Humboldt en aquella época. En playas. Claro. Y yo tenía pues 14 años, el año que se murió mi padre. Y después cuando falleció mi padre seguimos yendo a playas unos 2 o 3 años más, ya alquilando una casa. Ok. Y Jaime tenía 4 años menos que yo.
sé que en un momento determinado Jaime tenía 14 y tú yo tenía 18. Ok. Pero Jaime era de andar con los mayores, entonces comenzó a circular con el grupo nuestro, De los de con 18. las personas como yo, y teníamos también uno que tenían 16, 15 años. Pero ahí en playa fue donde hicimos amistad. O sea, en la temporada. Claro, en temporada. Ahí nacen amistades en la temporada, Claro. en playas, en salinas, en todo, que duran para siempre. O sea, que no eran compañeros. No, y ahí yo me casé con la que fue mi esposa toda la vida Claro. y me fui a vivir al barrio Centenario al frente de Jaime. ¿Por coincidencia o por coincidencia? Porque mi suegro me obligó a vivir ahí. Ah, ya. Te casas con Don mi hija. Juan José Aguirre. Sí, te casas con mi hija, pero no te la puedes llevar de aquí. Entonces él tenía una casa ahí que estaba destruida. Ya. Y yo le dije, bueno, pues déjeme arreglar la casa esa. Me dijo, sí, arreglarle lo que quiera. Y ahí me quedé viviendo. Y se quedó, única hija. Pues, ¿no? Claro, me Claro. quedé viviendo ahí 40 años. Hasta hace qué, 20 años. No, hasta menos. 7 años. Hasta 7 años. Yo O sea, cambié al- usted es lo último Zamoronón, sí. que estuvo en el, digamos, de los que habitaban originalmente, el barrio Sí. Centenario. Fui de los antiguos. A propósito, luego ya en la parte política, antes de eso, le he escuchado estas anécdotas a Jaime Nebot y a gente que iba a playas en esa época, ¿no? Porque no es como ahora que la gente se va a diferentes balnearios y tiene aire acondicionado y el agua potable y comodidades y las carreteras, ¿no? Y todo. Entonces decían, no, en esa época el toldo, cosa que yo sí me acuerdo también, el agua que había que llevar de Guayaquil y que había que estar diciendo, bueno, a ver, ya súbelo, bájalo. O sea, era una cosa increíble, se pasaba increíble. Pero una odisea, ¿no? Pero todo, o sea, así nadie se quejaba, era No, porque pasábamos bien, era el descanso y el goce el goce. al mismo tiempo, ¿no? Y tranquilidad, pues, ¿no? Sí, por supuesto, pues era otro mundo. Un mundo en el que se respetaba a la gente, que no teníamos problemas, que podíamos andar por las calles tranquilos. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, andábamos por el tenis club, porque no tenía casi ni luz. Sin Y ningún andábamos problema. a pie a las 2 de la mañana, Caminando. caminando y no pasaba nada. Y cosa que ahora uno dice, por ahí mejor ni voy. De día. Ahora no se puede andar casi ni por la 9 de octubre. No, pues claro, o sea, así se ha vuelto esto Sí. tan terrible, ¿no? Ahora, yendo a lo que le iba a plantear, en el caso de la presidencia suya de la Federación Ecuatoriana de Béisbol, usted me decía que siempre ha seguido el béisbol, que le gustaba mucho, pero que sobre todo lo practicaba. ¿Cómo fue? O sea, me imagino que George Capwell le dijo, vente a jugar. No, yo comencé a practicar béisbol en el colegio. Ah, en el colegio. Porque ¿En qué colegio? ¿Usted estaba en el Cristóbal? En San José. En el San José, ya. Porque en aquella época había intercolegial de béisbol, fíjate tú. Mire, y ahora ya no hay. Ya no hay, ¿no? O sea, increíble. Y entonces yo Vamos para atrás. jugué en la selección del San José, Ya. en el intercolegial, y eso me permitió pasar de año, porque yo estaba aplazado en matemáticas, Ah, ya. porque mi papá había muerto y para mí la vida se me trastocó un poco y me puse vago en los estudios. Claro, es dificilísimo. Sí, sí. ¿Qué edad tenía ahora? 15 años. 15 años, imagínese. Y entonces Adolescente. le dije al hermano que era el inspector y era el profesor de matemáticas, si yo gano este campeonato jugamos con Vicente Rocafuerte, porque yo voy a meter un hit y con ese hit vamos a ganar, teníamos las bases llenas y estábamos perdiendo 2-1. Ya. Pero si yo meto un hit me pasa de año. Entonces me dijo, sí, yo te paso. ¿Así? Sí. Y pum, pues metí un batazo con el centerfield y metí 2 vueltas y ganamos. Y ganaron ahí. Ganamos el partido, claro. Sí. Puchi, que eso valió el año. Eso valió ¿Y dónde jugaban? Porque En no el había. Yello, ya jugamos en el Yello. Ah, ya estaba el Yello. Sí, porque lo acababa de inaugurar Juvenal. Juvenal Que fue Sainz. dirigente, sí. Claro, gran dirigente de Juvenal Y Sainz. muy amigo mío. Porque en 60 se jugó aquí, Ajá. bolivariano, en Guayaquil, Entonces se hizo toda esta infraestructura. esta infraestructura. Lo que yo te hablo es el 59, yo me gradué el 60 del colegio. O sea, el de 59 fue el hit. de oro. Y antes jugaban en el Rick Park. Antes jugaban en el Ripar, sí. Pero ahí no había intercolegiales, nada. El 59 fue la primera vez que hubo intercolegiales. La primera vez. Sí. Y siguieron habiendo. Yo ya me gradué y Ya no supo. Pero yo creo que no.
Yo creo que no. ¿Y por qué, ya quizás graduado era más difícil, pero dejó el béisbol por algún motivo en especial? Por la cuestión de los pelotazos, Ah, sí. Ya, o sea, siempre usó lentes. Siempre usé Y claro, en esa época no eran de plástico Sí. las lunas. Yo no Las veo lunas lejos. no ve, claro, yo tampoco, pero tampoco de cerca, entonces tengo que ponerme el lente. Yo de cerca veo muy bien. Nunca tuvo presbicia. No. Ah, pues es una maravilla. Yo leo sin lentes. Y no le molesta. No, en absoluto. Es que si no, cuando dicen te opero, dice, pero que ya no ves de cerca. Sí. Te opero, pero ya no ves, o sea, tiene que ver una de las dos. Entonces, es un problema, ¿no? Sí. Ahora, y luego, ¿cuándo es presidente de la Asociación de Béisbol del Guayas? Después de básquet, obviamente, porque Sí, me dijo que ese es el básquet. primero. Inmediatamente después de básquet, mientras yo estaba en el fútbol, Ajá, yo hice un pare del fútbol, de la dirigencia del fútbol. ok. ¿De verdad? Después de que fui presidente del Ecuatoriano. Después que fue Porque presidente. renuncié y me persiguieron y tuve un lío. Yo pasé por un problema muy grave cuando fui presidente del Ecuatoriano. De Tú fútbol. te acordarás que se murió Roldós mientras yo jugaba un partido de fútbol. Ah, lógico, pues estábamos ahí, el año 80. 80. Y eso trajo como consecuencia que me persiga el gobierno De Hurtado. Hurtado. Sí. Por haber sido. Por haber jugado, haber continuado el partido. el partido. Y voy a explicar ahora que tengo esta oportunidad. Yo estaba en el estadio cuando se murió Jaime Roldós, como estábamos muchísimo. Estábamos Y muchísimo. cuando nos avisaron que había muerto, yo bajé corriendo al camerino, porque se había terminado el primer tiempo. Y yo bajé con la intención de parar y decir a los jugadores, no juegan. Se acabó el partido. Estaba lleno el estadio. Yo había hasta vendido unas entraditas de más. Estaba. Sí, claro. Claro, era oportunidad para la federación tener ingresos. Y había 65.000 personas en ese estadio, de entradas. Claro. Y bajé, y a lo que bajé, y iba a entrar, me topé en la puerta con Sabino, que me estaba esperando. Presidente del COE. Claro, con Sabino me estaba esperando, y con, no me acuerdo quién más, alguien más, algún otro dirigente, no me acuerdo, César Gamarra. Bueno. César entré- Gamarra, Acaiturri. Acaiturri, que era dirigente deportivo famoso. Y No sé si en esa época habrá sido de director nacional de deportes o No, algo así. era del Emelec. Era el Emelec en ese momento. Miembro del directorio. Y entré al camerino, y a lo que entré al camerino adentro estaba Abilio de Almeida, que era el brazo derecho de Avalanche. En la Y FIFA. que era, claro, y que era inspector del partido. Ok. Y me dijo, Jorge, ¿qué vas a hacer? A suspender el partido. Me llamó para un costado y me dijo, Jorge, delante de Sabino, si tú suspendes el partido, Ecuador no juega las próximas eliminatorias ni las otras. Así de. La FIFA te castiga. Y te voy a poner un ejemplo. Ya pasó con Argentina. En el Mundial de Alemania me dijo, se murió Perón. En el momento que Argentina iba a salir a la cancha. Y los argentinos dijeron que no salían a la cancha. Entonces les advertimos que está bien, pero que ellos tenían el Mundial del 78 que lo pasábamos de Argentina a otro lado. Les quitaban la sede. Entonces los argentinos quisieron jugar con un brazalete negro en la manga. Esos brazaletes que se usaban aquí, también Sí, ganchos. de pesan. No les permitieron. No les Que permitieron. se ponga un brazalete de este portecito. Un cuadradito negro aquí. No les permitieron No. porque los clubes a veces sí se ponían los Claro. equipos, ¿no? No les permitieron, No. solamente. Entonces me dijo, a ti te va a pasar una cosa igual. Y te voy a decir una cosa, Jorge, y piénsalo bien. Yo te quiero a ti, tú sabes. Y el presidente Avalanche a ti te quiere. El presidente Roldós, que ha sido muy buen presidente, me decía él, yo también, sí, está bien, Sí. que ha sido muy buen presidente, la gente se va a acordar siempre los 24 de mayo. Todos los 24 de mayo se acordarán después de 20 años. Pero de ti, si no juegas la clasificación del mundial para este mundial y para el otro, se van a acordar de ti todos los días del año y todos los días del otro año, de los dos mundiales que no puedes ir, y te van a recontrainsultar por esto. Claro. Así que piensa bien qué vas a hacer. 2 mundiales, o sea, no hubieran Dos podido ir al del 86 ni del 90. Digamos, no podía jugar las eliminatorias. No podía jugar las eliminatorias. Sí. O sea, drástica la. Entonces le dije, pues en el fondo Era como un tenía- retiro entonces. Claro, en el fondo tenía razón. Sí, en el Porque fondo en sí. primer lugar el partido estaba comenzado. Claro, Estaba era suspendido porque te había terminado el primer el tiempo. primer tiempo.
pero no es que había habido invasión de no, cárcel ni nada. O sea, ni se había comenzado a jugar ya sabiendo que estaba muerto. No, fue más bien durante. Entonces jugué el partido. Y eso me trajo unas consecuencias espantosas. Pero, al día siguiente fui al trabajo, ajá, y ya me llamaron a la gobernación. Ya en la gobernación estaba una delegación de Quito que había venido, las grabadoras estaban por todos los lados y me interrogaban todos por qué jugó, por qué salió, por qué no hizo esto. Pero ¿cuál era el problema? ¿Les parecía una falta de respeto? Falta de respeto, sí. Ah, ya. Como y que... para esto, todo esto pues ha aumentado con las cuestiones pues, políticas. Exactamente. Ah, ok. Entonces decidí llevarme el equipo a Lima, donde yo estaba Teófilo Salinas, que era mi gran amigo. Presidente de la Conmebol. Lo llamé por teléfono y le dice, Lito, resérvame un hotel, que yo sé que hay muy bueno ahí, que voy con la selección mañana lunes. Yo me iba a quedar con la selección ahí, la quería sacar de aquí, y de ahí irme al Paraguay, a jugar con Paraguay, de ahí irme a Chile, a jugar con Chile. Con Chile. Entonces Lito me dijo, hasta no te consigo el hotel, llega. Llegué al hotel, y no tenía ni una hora en el hotel cuando me dieron llamada, señora Rosemena, del presidente del Perú. El presidente del Perú era Belaúnde Terry. Claro, ellos habían vuelto a la democracia también, ¿no? Claro. Belaúnde Terry yo lo había conocido en Punta del Este. Antes. En la conferencia de Punta del Este. Ah, ok. Porque cuando la conferencia de Punta del Este fue mi tío Otto. Y yo como presidente. Okay. Yo ya había sido secretario de él en la presidencia unos días. Ah, ya, entonces lo acompañó. Entonces cuando yo me regresé de ser secretario, él me dijo, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué puesto quieres en Guayaquil? Y en ese época uno no andaba pensando en puestos en Guayaquil, sí. Yo tenía mi trabajo. Vuelvo a trabajar. Entonces le dije nada, pero no si quiero que me haga un favor. Ustedes acá, y me gusta conocer gente, lléveme a la conferencia del presidente de Punta del Este. Ahí yo te digo, y me llevo efectivamente. Y ahí conocí a Belaúnde y conocí al presidente Stroessner y conocí a varios. Bueno, me llamó Belaúnde y me dijo, sácame una curiosidad, me dijo, tú eres el Arosemena que era secretario de Otto, mi amigo. Sí, presidente, yo soy. Ah, bueno, entonces sí nos conocemos ya. O sea, me llamó por lo siguiente, me dijo, mira tú el gesto de este hombre. Ajá. Voy a hacer un Te Deum, pero al más alto nivel, en la Catedral de Lima, en homenaje al presidente Rolón. Estábamos en guerra. Eso es, estábamos en guerra, había sido lo de Paquilla. Claro, si había el día anterior, el día de la muerte, había la ceremonia famosa el 24 de mayo. Y quiero que por favor vengas con la delegación ecuatoriana. Entonces yo dije, presidente, para nosotros es un honor lo que usted va a hacer por el presidente Rolón, y ahí estaré. Le dije, muchachones, a todos estos compañeros de la selección, a los jugadores, a buscarse ternos, a comprar ternos, y todo el mundo con saco y corbata al TDU mañana a las 11 de la mañana. Y entonces llegamos al TDU y hicieron una calle. Ah, fueron todos. Claro, hicieron una calle de honor los jugadores, y por el medio de la calle de honor pasamos el presidente Belaúnde y yo. Y nos dirigimos al TDU y fue un éxito. Al día siguiente un famoso diario de Guayaquil puso, y ahora además le hacen un homenaje al presidente peruano. Chuta, no, en lugar de Jorge Rosemena, tus días en Guayaquil están contados, quédate nomás aquí en Lima. Imagínate tú, le hacen un homenaje al presidente peruano. Como que estaba, o sea que como quien dice, ya se burlaron del presidente Rodó y siguieron jugando. Ajá. Y ahora encima vas al Perú a hacer un homenaje al presidente peruano. Pero qué mala fe, ¿no? Y qué momento tan tremendo. Entonces me fui al Paraguay, donde me encontré con el presidente Stroessner, que también lo había visto allá en Punta del Este. Ajá. Y que me atendió muy bien, y jugamos el partido. Todavía estaba Stroessner en el poder. Sí, y ahí fuimos a Chile y perdimos en Chile, pues nos eliminaron. Me acuerdo. Entonces yo decidí renunciar y me separé del fútbol por completo, no solo de la federación, sino del MLE. De ambas cosas. No regresé al estadio y ahí me dediqué al béisbol. Ah, así fue. Y mientras tanto lo siguieron persiguiendo. Sí, pues yo seguí defendiéndome y todo. Claro. Yo tenía recursos y también yo tenía un periodismo que favorable, me quería por mi actividad y que me defendían, y dirigentes que me defendían. Sabino, que era bravísimo y se hacía respetar. Cesario, yo. Entonces, ahí vino una votación para elegir presidente de la confederación y quería ser Leos candidato, y el gobierno militar nos quiso obligar a que nosotros votemos por Leos, y nosotros habíamos firmado, Cesario y yo, una carta de apoyo a Salinas para la reelección. Le dijimos que no, entonces nos impidieron salir del Guayaquil a ir al Congreso para ir a votar,
No nos puede fuimos ser. por la frontera. Ah, no les dejaron salir por avión. Nos fuimos por la frontera, Por Guaquilla. por Guaquilla, y llegamos a Buenos Aires del Congreso y no dejamos actuar a los delegados que habían mandado los militares. Habían mandado a Claro. los delegados, ya. Y entonces Salinas les dijo a los delegados, ¿y la credencial de ustedes, señores, cuál es? No, que no sé qué. No. No, le digo. Aquí los delegados son Carrera y Arosemena. Ah, les pidieron, claro, credencial diciéndole a ustedes. Sí, pues, si Cesario Carrera, el presidente de la federación. O sea, no había duda. Entonces les votamos y Salinas ganó. Y yo le dije a Cesario, ahora cómo regresamos. con dictadura y todo. Bueno, regresemos. Regresamos. Entonces nos mandaron a coger presos. Así los sí, sí los Pero nos llevaron, a mí me llevaron en mangas de camisa en un avión militar que no tenía ni asiento para sentar. Y yo le decía al piloto mientras andaba, si se cae este avión y pasa algo, mi mujer los va a matar a ustedes, a la familia de ustedes, así que tengan cuidado. Y el piloto, oh, señor, que no sé qué. Pero sí y a Cesario también. Se nos persiguieron y nos llevaron allá. Qué increíble. La dirigencia deportiva y la influencia del fútbol en temas tan importantes. El ¿no? general Dobronsky. Me acuerdo Era del nombre ministro de del Educación general y Deporte. Dobronsky. Claro, era Entonces ministerio me junto, educación y me deporte. llamó a mí, me dijo, y yo ahora en adelante, porque el fútbol está corrompido, voy a hacer el sorteo de los árbitros aquí en el despacho ministerial. Pero él mismo. Sí, caramba, le dije, ministro, se ve que usted es bien desocupado. Yo pensé que usted tenía bastantes problemas con los colegios. Tengo un par más así. Ya me hicieron preso. Eso era personalmente. Cuando me llevaron preso. Sí. Pensé que era por teléfono que le había hecho. ¿Que él iba a hacer los sorteos? Él iba a hacer los sorteos. Yo tenía que irme todos los viernes a Quito a ver los sortear quién eran los árbitros para el domingo. Pero la respuesta me parece estupenda, ¿no? Usted sí que está desocupado, pues, que no le importa la educación. Muy bien. Años después me lo encontré a Bronqui en el casino del Hotel Quito. Ajá. Y sin medallas y sin gorra, era de este porte. Un chiquitito. Un solo patazo le pegué a esta hambre. Así, ¿no? Claro, como dicen militar sin uniforme no asusta. Pues. No, Jorge, le queremos agradecer y yo quiero, por temas de tiempo, más bien molestarlo a ver si podemos hacer una segunda parte, porque nos quedamos cortos. Encantado, siempre me gusta. Magnífico. Hemos estado, como ya lo dijimos, ex concejal de Guayaquil, ex presidente del Tribunal Electoral del Guayas, cuando se llamaba así. Fue gerente también de la empresa de agua potable de Guayaquil, pues presidente de MELEC, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Asociación Ecuatoriana de Básquet, Asociación de Básquet del Guayas, Asociación de Básquet de Béisbol, ya me confundo, del Guayas, entre otras varias actividades del multifacético Jorge Arosemena Gallardo. Las vamos a seguir comentando en un futuro programa del personaje del viernes. Muchas gracias, regresamos con la programación regular luego de la pausa. Esto es El Personaje de los Viernes por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos.